Una niña que entró a la escuela a los 4 años, una joven que soñaba con ser doctora y una profesionista que parecía destinada a rendirse, pero que se levantó una y otra vez hasta llegar a lo más alto de la industria automotriz. Esta es la historia de Nayeli. Soy Lili y esto es Mexinges por el Mundo. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su podcast favorito de ingenieros por el mundo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que me estén escuchando. Recuerden darle like, activen la campanita y compártanlo con todos sus amigos, conocidos, otros inges, porque una de las metas más grandes de este podcast es que otras personas puedan inspirarse a través de las historias que nos cuentan nuestros invitados. También quiero recordarles que en Instagram y YouTube subo videos cortos que me proporcionan los invitados para que se den una idea de cómo son las máquinas, cómo son los robots industriales, así que también vayan allá y síganme. Pero bueno, menos charla y vamos a conocer a nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña Nayeli, originaria de Veracruz. Su historia ha sido un recorrido lleno de retos personales y profesionales, desde enfrentar pérdidas familiares, enfermedades, ambientes laborales hostiles, hasta construir una carrera internacional en cadena de suministro y logística. Su historia nos muestra cómo la resiliencia, la curiosidad y la disciplina pueden transformar incluso los momentos más oscuros en nuevas oportunidades. Bienvenida, Nayeli. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué introducción tan bonita! Me hace preguntarme si estás hablando de mí o no. Qué bueno que te gustó. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Me alegra mucho poder hacerlo con alguien como tú, con la que he encontrado una conexión bonita, una buena vibra. Vamos a ver cómo resulta. Todo va a salir increíble, no te preocupes. Muchas gracias por confiarme tu historia. Claro que sí, muchas gracias. Antes de entrar en tu historia, cuéntame, ¿cómo te va hoy? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Soy una persona introvertida. Me gusta ir a ver películas del cine mudo con acompañamiento de órgano en vivo. Es una experiencia surrealista, si quieres. Me gusta ir a museos, sentarme y ver los árboles, la vida silvestre que hay aquí. Me gusta pintar, pero como te platiqué, hago trampa. Sí, me contaste que pintas estos cuadros que vienen divididos por números y te mandan la pintura exacta. Pero pues como sea, es buena forma de descansar la mente, ¿no? Sí, es una actividad muy relajante que te permite desconectarte de todo en ese momento. No piensas en nada. Es lo mismo que me ha pasado este año que descubrí la jardinería. Suena como un pasatiempo de una persona viejita, lo admito. Sin embargo, déjame decirte que yo no pensé que requiriera un esfuerzo físico tan grande. Y de hecho sí, es muy cansado porque hay que estar arrancando las hierbas, regando, cortando el pasto, dándole forma a todo. Me di cuenta que cuando hacía eso no pensaba en nada. De verdad, la mente se me vacía. Fíjate que yo también no tenía bien subestimado, pero entonces sí lo recomiendas. Lo recomiendo 10 de 10, solo háganlo temprano. Anotadísimo, ya lo tengo aquí. Oye, me encantan tus hobbies, son muy relajantes. ¿Qué te parece si vamos entrando en materia? Porque tu historia es tan extensa y tan rica en detalles. Prácticamente me pasan más cosas que Homero Simpson. Fíjense que por eso Nayeli y yo platicamos y decidimos que su episodio lo vamos a dividir en 2 partes, para que nada se quede afuera. Esta primera parte vamos a abordar toda su vida hasta que llegó a establecerse aquí en Michigan. Ya en la segunda parte, qué pasó en su vida para que diera un vuelco de 180 grados cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Así que los esperamos en la segunda parte, pero mientras vamos a empezar. ¿Cómo comienza tu vida, Nayeli? Yo nací en Nogales, Veracruz. Es un pueblo muy pequeño que incluso al día de hoy sigue sin tener cine. No sé por qué siempre es la cosa más impactante, ¿no? Para mí. Confirmo, es una parte imprescindible. Entonces, ¿el pueblito es muy pequeño? ¿Crees que está marginado?
Sí, es un lugar marginado. Está situado geográficamente en donde no es posible hacer muchas cosas. Crecer de manera industrial o de manera comercial. Es un lugar también de mucha tradición, de muchas costumbres. Desafortunadamente hay pobreza generacional. Sí, suena como uno de los muchos pueblitos que hay en México, desafortunadamente. Pero esto me lleva a preguntarme, ¿cómo es que tú saliste de un lugar así para llegar a donde estás el día de hoy? Pero vamos a empezar por la parte fundamental, tus papás. Mi mamá estaba estudiando para ser enfermera y mi papá para ser médico. Se casan y yo nazco en Orizaba, que es el pueblo siguiente. Cuando mi papá termina su servicio, se dedica a enseñarme a leer y a escribir y aprendo a los 4 años. Oye, súper chiquita. Y fue por estar así de avanzada que entraste a la primaria desde los 4 años. Sí, mi mamá es la visionaria. Antes de la primaria estoy en este jardín de niños bilingüe, pero como que me aburría, ¿no? La maestra me dice, haz una bolita y es un palito y eso qué, ¿no? Te la llevaste chiquita en edad, muy avanzada, hasta que entraste a la universidad. Sí. ¿Cómo fueron todos esos años para ti? El haber entrado al sistema de educación ya formalmente, siendo tan chiquita, era extraño, difícil, complejo tratar de adaptar tu situación mental, emocional, con las cosas que te van sucediendo, con la gente que vas conociendo, que está ya en otras etapas. De repente se siente como que te estás saltando partes de tu vida sin querer. Como que ya no encajas con los de tu edad, pero tampoco con los de tu clase completamente, ¿verdad? Sí, estás como en un limbo, una situación gris muy extraña. Y así te la llevaste hasta la uni y estudiaste en la Ibero de Puebla. Para quien no la ubique, es una universidad privada con filosofía jesuita, que es una filosofía de servicio. Es como muy enfocada en la comunidad, en ser una persona generosa. Tienen votos de pobreza, tienen votos de servicio. Lo que se me hace irónico es que sea jesuita siendo una de las más caras en México, ¿no? Sí, la neta está carísima. Y entonces ahí te vas a vivir tú solita a los 16 años. ¿Cómo fue esa adaptación? Honestamente no pensé, solo hice. Y así han sido muchas cosas en mi vida. A lo mejor soy muy aventada o muy impaciente. El ser impaciente te convierte en esta persona arriesgada, pero no es porque no tengas miedo, es porque no puedes esperar. Así como impulsiva, ¿no? E imprudente, pero además tenía yo un conflicto personal. Mi mayor sueño en la vida, y sigue siendo, era ser médico, así como mi papá. En este momento, mis papás ya llevan más o menos 6 años divorciados. Le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser médico. Y me dice, pues, ¿qué crees? Yo no. El sueño destruido. Y fue ahí cuando te puso el ultimátum, ¿verdad? De cualquier cosa menos médico. Es correcto, sí. ¿Qué sentiste en ese momento de no poder hacer tu sueño realidad? Fue muy triste, muy fuerte, porque cuando es algo con lo que has soñado toda la vida, en lo que has trabajado, porque a lo mejor tú piensas, es que estabas chiquita, ¿no? ¿Cómo que trabajaste en ello, no? En la preparatoria elegí ciencias de la salud. Entonces era todo orientado a química, microbiología, biología, fisiología, etc. Es bien decepcionante, es un sentimiento de coraje. En ese momento yo creo que debí haber sido un poco valiente. ¿Te hubiera gustado hacerle frente y decir, voy a hacer eso? Sí, pero no lo fui. Pero viendo el lado positivo, esto te llevó a vivir muchísimas otras cosas. Tu vida hubiera sido completamente distinta. Yo digo que nunca es tarde para seguir tus sueños. Entonces, tu mamá te dice cualquier carrera. ¿Por cuál te vas? Tenía que ser algo en el que no tuviera que convivir con mucha gente, que no incluyera muchas matemáticas, que tuviera proyección, opciones. Comercio exterior y aduanas. Claro, es lo de hoy, es lo de mañana y es el futuro, ¿no? Así fue como él elegí. Y después de elegirla, solamente aplicaste a la Ibero como este acto de rebeldía. Mencionaste de que, ok, lo voy a hacer, pero va a ser a mi manera. Mi mamá quería que yo aplicara para otras universidades, otras carreras. A propósito, dejé pasar las fechas y fue una manera de decir, seguro no voy a entrar. Y entonces, como ya pasó el tiempo para todas, voy a poder ir a la Facultad de Medicina porque ni modo que no estudie, ¿no?
Claro. Era mi as bajo la manga, haz de cuenta, ¿no? Pasamos el examen, habrá que irse a vivir a Puebla, habrá que irse sola. ¿Y tus papás te dejaron irte así a la aventura? ¿Cómo fue eso? Porque a los 16 años, vete solita a una ciudad que, aunque en ese momento no estuviera tan desarrollada, era un cambio gigante. Era una metrópoli. Puebla en 1996. Mi mamá tenía la impresión de que las escuelas religiosas representaban un lugar seguro. Entonces, ella decide que el mejor lugar en donde yo puedo vivir es una pensión de monjas. Para mí fue muy importante porque el estar en una ciudad que no conocía, en una escuela que a mí me parecía el reto más grande del mundo, desde el momento en el que tenía yo que salir de la casa, tomar la combi, era una ansiedad extrema, haz de cuenta. ¿De dónde crees que venía esa ansiedad? Quizás porque para mí todo era desconocido, porque cuando estás sola, sin tu red de apoyo, te sientes muy vulnerable. Agárrate de donde puedas para sobrevivir. ¿Y de dónde te agarraste tú? ¿De mí? Empezaste como a conectar contigo. Sí, yo quiero que sepas que a lo largo de mi vida he sido una persona muy miedosa. Sin embargo, a pesar de que en muchas ocasiones el miedo me ha paralizado, en la mayoría es exactamente lo que me impulsa. Yo recuerdo perfectamente que el primer día de clases no llegué temprano. Tomé una combi, me confundí porque estaba súper nerviosa. Me sentía como niña en preescolar, sin mamá. Me sentía tan avergonzada de haberme equivocado que me regresé caminando. Y el caso es que llego a la universidad. Fue entrar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche. El resto del mundo podía irse a casa y regresar, ¿no? Pero pues obviamente yo siendo foránea no podía hacer eso, ¿no? Porque ya sabes, además estudiambre. Sí, hay para un pasaje de ida y uno de vuelta nada más. No hay para más. Y bueno, además el ambiente de la universidad era un poco extraño. Todo el mundo se conocía y los foráneos éramos minoría relegada, porque además qué oso no ser rico. Qué oso no tener carro. Sí se marca mucho esa diferencia, ¿verdad? Era muy evidente la división, el trato distinto. No voy a decir que todos, porque no es cierto, pero la mayoría sí eran. Y ahí pasaste por una etapa de depresión. ¿Crees que fue por esto, por no encajar, por sentirte que no eras parte de...? Creo que fue todo junto. Primero fue la depresión de no poder haber estudiado lo que quería, estar sola en un lugar absolutamente desconocido, estar con un grupo de personas que no te reconocían y al mismo tiempo también el rechazo de las materias, ¿no? No te voy a decir tampoco que no tuve momentos felices, por supuesto. Conocí a gente muy valiosa. Tengo amigas de esa etapa todavía al día de hoy. En ese momento, ellas se volvieron mi tribu. Me encanta esa palabra. Apenas la descubrí, también estoy haciendo mi tribu y me encanta. Y tú, a pesar de que compaginan bien, sigues en esta etapa de depresión lamentablemente y es por un periodo corto que tienes esta red de apoyo. Sí. Cuando empiezas a tener horarios diferentes y empezamos a dispersarnos, dejé de tener a mi tribu y a pesar de que tenía la motivación de parte de mi mamá de continúa con lo que estás haciendo y la responsabilidad de tener que responder a mi familia también. Yo soy la nieta mayor, la primera en la universidad, la primera en todo, la consentida si quieres. Entonces como era una cuestión de, díjole, no, yo no les puedo fallar, ¿no? ¿Sentías el peso de toda esa expectativa puesta en ti? Sí. Cuando esas cosas ya tampoco son suficientes, porque la depresión es todavía más grande que todo eso junto, yo ya no quise vivir con las monjitas y me fui a vivir sola. En ese momento tenía como 19 años, total y absoluta depresión. Dejé de ir a clases por mucho tiempo, hasta por un par de meses. Entonces, obviamente, reprobaba las materias y me hundía más en la depresión. Claro, un círculo vicioso. Un círculo vicioso, exacto. En lo que tenía que haber sido mi último semestre, a mi mamá le diagnostican cáncer cervicuterino en etapa 4. Lo siento mucho, Nayeli. ¿Qué pasó por tu mente cuando le hicieron este diagnóstico? Híjole, mi mamá por mucho tiempo fue la figura central de nuestra pequeña familia. Entonces, cuando me entero del diagnóstico, de repente toda esa fortaleza se derrumbó. El poco sentimiento de seguridad que tenía en mí misma se fue. Porque yo decía, es que si mi mamá me hace falta, ¿yo qué voy a hacer? ¿Con quién voy a recurrir? ¿No tenías mucha relación con tu papá en ese momento? No tenía mucha relación con mi papá.
Entonces tu mamá era como esa figura completa de apoyo, ¿no? Tu todo, como algo me pasa, con ella voy, es mi red de apoyo, tengo un problema, se lo cuento. Sí, y no es por ignorar al resto de mi familia, yo los amo y los adoro y siempre han estado cerca de mí, pero en esa circunstancia, como que mi red de apoyo dejó de existir, a pesar de que mi familia estaba conmigo y tal, ¿no? Mi cerebro de 19 años no lo podía procesar. Pues es que aún estabas bien chiquita y digo, la mamá, es quien te da siempre esa fortaleza, palabras de apoyo, de valentía, quien cree en ti, no importa qué. Sí, y aparte mi mamá también fue muy estricta conmigo, en el sentido de que tienes que ser disciplinada, tienes que siempre sacar buenas calificaciones, siempre ser responsable, siempre mucha presión. Cuando eso empezó a irse, sentí que ya no existía nada. Como de quién soy yo, qué va a ser de mí, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Llegó un momento en que yo decidí ya no inscribirme. Mi situación académica ya era insostenible. Ya no veía a mis amigas. Si escuchan esto les va a parecer una sorpresa porque nunca les he contado esto. Te encierras en tu mundo. Sí, Pues sí es parte del duelo, pero creo que es algo que uno debe evitar. totalmente. Si estás pasando por algo, sé que es lo más difícil levantar la voz, pero cuéntale a alguien, no te lo quedes tú porque a veces uno no puede solo. Parece broma, pero no lo es. Cuenta solo al que más confianza le tengas. Es súper importante. Sí, exacto. Entonces tú te encerraste en tu mundo y ya te faltaba poquito para terminar. Me faltaban como 15 créditos. Eran 2 semestres que yo tenía que cursar. Y entonces decides dejar la uni y empiezas a trabajar. Empiezo mi vida laboral de la mejor manera posible. Y esos trabajitos son súper importantes y es como un rompecabezas. Mi primer trabajo fue vendedora de una agencia de autos. Yo no sabía nada. Las primeras 2 semanas nunca le hablé a nadie, nunca hice una aproximación, nunca hice un prospecto. ¿Vendiste algo? Ay, claro que no. Era simplemente imposible para mí. Y llega este día en específico en el que iba a haber una demostración y tú no sabes manejar y la dueña te pone a llevarte un coche. Exactamente. Ella me dice, bueno, llévate mi coche y yo me llevo el carro nuevo. Y no me quedó otra más que sonreír y decir que sí. Estando en el evento, casi me da un ataque cardíaco del estrés y de la ansiedad. Y dije, no puedo hacer esto. Y entonces le das las gracias. Le di las gracias durante el evento y tomé un taxi de regreso. No, pues de todo se aprende. Y de ahí te pasaste a la maquiladora coreana. Sí, se supone que era asistente de importación y exportación. Llegó el primer día y bueno, lo que más me sorprendió es que, no te voy a mentir, me dieron una libreta, un lápiz y un lapicero, nada más. Y la persona que me los dio me dijo, cuando necesites otro lápiz, tienes que traer el que te acabo de dar y la libreta también. No inventes, y seguro tú así de, ¿qué está pasando? Fue un shock porque incluso hasta me aconsejó que le metiera un papelito al lapicero con mi nombre porque si lo perdía no me iban a dar otro. ¿Cómo crees? O sea, así o más mentalidad de escasez. No, hombre, estuvo fatal. Pero entonces, ¿cuáles eran tus tareas ahí? Solamente me permitían llenar los formatos de importación y exportación. Repetitivo, supongo. Súper aburrido. Todos los supervisores, gerentes y altos mandos eran hombres y todos coreanos. Una sumisión total. Las mujeres que trabajábamos ahí no nos dejaban que platicáramos entre nosotras. Te hacían comentarios muy incómodos, tipo, creo que esa falda se te vería mejor si fuera más corta. ¿Qué? Así. Si preguntabas algo, la respuesta era, pero tú eres mujer. Ay, la típica, ¿no? El ambiente de trabajo era insoportable. Ay, qué espantoso. Y lo peor es que ese tipo de lugares siguen existiendo. Ay, no, fue horrible. Y ahí nada más duraste 3 meses y te pasaste a una empresa alemana. Como que te has manejado en ambientes internacionales desde jovencita. Era mucha mi curiosidad, pero esencialmente en ese entonces era más mi actitud de sobrevivir. No tenía como muchos planes a futuro, no tenía un plan de vida. La oferta de trabajo decía, se solicita asistente de gerente general para desarrollar labores de agenda. Aparte, uno de los requisitos era hablar inglés. Ah, sí, tú ya aquí le sabías al inglés, pero bien. Sí, porque era un requisito de la universidad. Y tu mamá también visionaria. Mi mamá visionaria.
Y quiero aprovechar para agradecerle de nuevo a las mamás que siempre nos ayudan a llegar hasta donde ni nosotros mismos nos imaginamos. Gracias, mamás. ¿Y cómo era ese trabajo? Era en la sala de una casa y lo que en teoría era un vestidor lo habían puesto como si fuera un almacén. Yo estaba a cargo de ese almacén y lo más chistoso, tenían aplicado el sistema Kanban para las cosas de la oficina. ¿Nos puedes explicar qué es este sistema para quienes no conocemos qué significa? Tú asignas espacios definidos para ciertos productos. Todo el espacio superior de un rack de 3 espacios, la parte de arriba son libretas y agendas. La parte de en medio, lapiceros, borradores, engrapadoras. Y la parte de abajo, papel para impresora y cosas así, ¿no? Pero además, cada artículo tiene un espacio asignado. Hay toda una operación matemática para determinar los niveles mínimos de inventario y los niveles máximos. Cuando llegas al nivel mínimo de inventario, te tiene que indicar que ya tienes que hacer una orden de compra para que en lo que te la surten, el nivel mínimo de inventario sostiene la actividad de manera que nunca es cero. Y en el momento en el que llega la compra, digamos, vuelves a acomodar el inventario con una cantidad que no supera la cantidad máxima de inventario para no invertir de más. Y eso sí funciona en las grandes empresas, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de lapiceros Estamos hablando de gomas y lapiceros. y una empresita bien chiquita de 5 personas. Suena muy rígido, pero este trabajo te sirvió para conocer este sistema Kanban y también el sistema que ellos vendían, que es un sistema ERP, que más adelante va a cobrar relevancia. Pero igual no pasa mucho tiempo antes de que ya no te guste estar ahí. De repente empezaron a ponerse como muy exigentes, comenzando desde el pago, el ambiente, la restricción al conocimiento. Ni me estás entrenando, ni me estás pagando bien, pero me quieres exigir más. Creo que no. Sí, claro, pues querían de todo, ¿no? Y de ahí te saliste y tu siguiente trabajo fue... Es que de ahí me casé. Sí, es cierto, de ahí te casaste. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, porque mi mamá falleció y para mí esa relación fue como mi ancla de salvación. Y él al mismo tiempo estaba pasando una situación difícil con sus papás. Entonces, para él, ese momento también se convirtió en un ancla de salvación. Como que se necesitaban el uno al otro para salvarse. Creo que en ese momento se convirtió en la única opción, en que yo no tuviera que pasar por mi duelo sola y él tenía que salirse de la casa de sus papás. Vamos a casarnos por las razones equivocadas. Y ese fue el consejo número 1 que me dijiste de no se casen jóvenes. Sí, y mira, más bien, déjame corregirlo. Es mucho más importante, no te cases por las razones equivocadas. Ay, sí, pero uno no aprende en cabeza ajena. Pero bueno, tú te casas para no estar sola, él para salirse, y esto lleva a un matrimonio fallido. Sí, por supuesto. Bueno, es que imagínate empezar con esa premisa, ¿no? Además, desempleados los dos. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se la llevaron? Llega el pago del seguro de vida de mi mamá y empezamos a sobrevivir con eso. Pero me contaste que antes de que llegara ese pago, vivieron una etapa súper difícil. Sí, no sucede de inmediatamente. Sobrevivíamos de la caridad de sus papás. Obviamente, pues había que hacer magia con el poco dinero que teníamos. Y había muchas semanas en donde tuvimos, ¿qué te gusta? 100 pesos al mes. Yo tenía que hacer malabares para que los dos pudiéramos comer con ese dinero. Luego llega el pago de seguro de vida, pero en lugar de que se convirtiera en un respiro, él lo tomó como si fuera la oportunidad que tenía de vivir como se merecía. O sea, así como de esto ya es mío, me lo merezco. Sí. Qué mal, y entonces él dejó de buscar trabajo. No, o sea, no dejó de buscar trabajo. Pero los trabajos a los que él aplicaba tenía que ser de gerente para arriba, no podía ser menos. O sea, ni siquiera aplicaba. Ay, no, y entonces supongo que tú asumiste ese rol de proveedora, de ver cómo le hacían. Sí, claro, porque estaba la expectativa, ¿no? Y él daba por sentado que tu rol entonces era busca trabajo, pero también ten la casa limpia. Y él no sabía lavar trastes, lavar ropa, nada. Y te aguantaste en ese matrimonio, ¿cuánto tiempo? 4 años. Un montón. Un montón.
Durante todo este tiempo, los muebles eran míos, el coche era mío. Él llegó con sus maletas nada más. Nos vamos a Tlaxcala. No sé por qué me suena familiar. Y entonces ahí en Tlaxcala encuentras tu otro trabajo importante, que era una tienda en donde vendían cosas como para decorar la casa. Y sé que ese trabajo te encantó. Estuvo fabuloso. Es el trabajo más humilde que he tenido, o quizá uno de los mejores trabajos que he tenido. En ese trabajo lavé baños, limpié estanterías, lavaba la banqueta, de todo. La parte que más me gustaba es que la dueña de la tienda también era dueña de un restaurante, hacía servicio de banquetes. Ella, cada vez que compraba cosas nuevas, tipo jamón ibérico, pato en confit francés, quesos suizos, ella lo compartía con las empleadas. Vamos a probarlo, les voy a enseñar de dónde viene, qué es, cómo se combina, cómo te lo comes, porque eso también formaba parte de la labor de venta. Cuando las personas van a una tienda gourmet, no necesariamente saben qué es lo que están buscando. Hay muchísima gente que va por curiosidad. Están esperando a que la persona que trabaja ahí les explique. Uno no nace sabiendo, ¿no? Esa parte del trabajo fue la que más me gustó. Me dio la oportunidad de conocer muchísimas cosas. En los tiempos muertos, yo me ponía a leer los libros de recetas, ¿no? Como que siempre buscabas qué más hay para hacer, ¿no? Y mientras estabas trabajando en esta tienda, vino el divorcio. Y esto fue algo totalmente inesperado porque él fue quien lo pidió. Fue de un día para otro. Y tú me contaste que estabas súper contenta. En mi mente yo era feliz. Mi relación era perfecta. Los dos teníamos trabajo. Todo estaba bien y tranquilo. Y un día me levanté y las cosas eran diferentes. ¿Sabes qué? Como que ya no me hallo aquí. Tú y yo no podemos ser pareja y tienes un mes para irte. Me quedé en shock, no me imagino cómo te sentiste tú. No, bueno, una vez más el mundo se me vino abajo, ¿no? Claro, porque tú ya te sentías más asentada, más en suelo firme. Y sin embargo, no decidiste pedir una oportunidad, una explicación, nada. Le hablé a sus papás, hice mis maletas y me fui. Pero todos los muebles eran tuyos. Todo se quedó. Tenía que demostrarle a él que valgo como persona, de lo que se perdió y tal, ¿no? No sé por qué he olvidado esa parte, pero a lo mejor la internalicé y fue muy probablemente una de las razones por las cuales decidí irme en ese momento. Porque tu valor no se resumía a partir de soy la esposa de... Tú estabas segura de que tú valías nada más por ser tú. Sí, Y con todo ese coraje que sentías, tomaste tus cosas y te fuiste sin mirar atrás. me hizo mucho daño. Fue una de las personas que más me empujó a la depresión, una cosa fatal. De si me quedo me pierdo. Sí, Y es que tú ya habías pasado por tantas cosas que te costó tanto encontrarte y rescatarte que no estabas dispuesta a pasar por eso de nuevo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué hiciste? me fui a casa de mi abuela y lloré 2 días. Que no suena como muy valiente. Tal vez no, pero en ese momento es lo que necesitabas. Solo me estaba desahogando, ¿ok? Y fue en esos días en los que llega una de tus tías y te dice, me encontré este trabajito en el periódico. Me dice, es de asistente administrativa. Yo no estaba muy convencida, ¿eh? Al día siguiente, creo que ella tiene razón. Tengo que levantarme ahorita. Si no me gusta, si no está padre, si no me contratan. No pasa nada, nada más quiero salir de la casa. Vamos a salir de la casa, vamos a que nos dé el aire en la cara. Ese es el trabajo importante porque es en el que sigue el día de hoy. Sí, increíble pero cierto. Ese fue el que cambió toda su vida. Le dio la vuelta a mi vida, literal 180 grados. Y aquí empieza, no, sigue lo bueno. Entonces vas a la entrevista. Voy a la entrevista. Que sea lo que tenga que suceder. Es más, yo ya me veía saliendo a las 9 de la mañana, yéndome a comprar un champurrado y yéndome a mi casa. De verdad. O sea, esa era la expectativa o la idea que yo tenía en mi cabeza, ¿no? O sea, yo ya sabía que no me iban a contratar y que iba a seguir picando piedra. La única razón por la cual yo fui a esa entrevista fue porque mi tía me lo pidió. Yo no quería hacer nada, no me sentía con ganas, ni capaz, motivada, cero.
Creo que mi deseo interior incluso era que no me contrataran. Y si nos estás escuchando, gracias tía por impulsarla a que ese día se levantara. Besitos a ti. El caso es que llego a la entrevista. Ya no tengo nada que perder. Había perdido mis cosas, había perdido mi casa, había perdido a mi esposo. Fui 100% honesta. No le oculté ningún detalle, ¿eh? Todos los fracasos, todas las fallas. Fuiste transparente. Transparente absolutamente. No sé qué fue lo que ella vio en mí. Me dijo, oye, creo que la persona que está solicitando tiene tiempo para entrevistarte. ¿Te puedes quedar? No tengo nada que hacer, ¿verdad? Le dije, sí. Pasaron como 40 minutos y resulta que era el gerente de la planta. El mismísimo me entrevistó porque además no era una agencia de autos. Ajá, porque eso es lo que tú pensaste del anuncio del periódico, pero entonces, ¿qué era? Es una planta de manufactura de industria automotriz. Creo que ni te fijaste bien porque estabas en modo de no le temo a nada ya. No le tenía miedo a nada y me quedé a trabajar. Y después de que te contaran los lápices, Yo podía usar todos los que quería y ser desperdiciada. Fue un mundo de diferencia. y aparte de todo te dieron una BlackBerry, que para los que no sepan en ese momento estaban de moda cañón. Una BlackBerry preciosa. Ya no necesitas comprarte otro teléfono. Este es de los más bonitos que tenemos. Si no te gusta, te lo cambio. Un trato completamente distinto. ¿Cómo te sentiste? Yo no sé qué hice en ese momento y en el pasado para ser recompensada de esa forma. Por eso te decía también que el karma se paga, pero las cosas buenas también se recompensan. Fíjate que esa es una de las frases que más me hizo sentido cuando estábamos en la preentrevista. ¿Y tú ya te habías visualizado trabajando para alguna empresa así antes? Me di cuenta que estaba en una empresa en la que quería estar cuando estaba en la universidad. Cada vez que yo regresaba a Puebla, yo las veía y yo decía, quiero trabajar en un lugar así. Para mí era una fábrica local, normal. Realmente llegaste a la buena sin saber. Yo no sabía absolutamente nada y aparte el nombre no era conocida, pero los clientes sí y son marcas muy grandes. Todo lo que hice en la tienda gourmet me sirvió muchísimo. Cuando había visitas, ya fuera de clientes o de corporativo, Toda esa experiencia de tus trabajos anteriores te sirvió para estas juntas internacionales. sin querer, de verdad, no todo me ha salido bien, ¿verdad? Pero para mí, no hacer un esfuerzo o dar lo mejor de mí no es opción. No importa la actividad o el tamaño o la influencia, incluso cuando le quitaba el polvo a esos anaqueles, jarrones de cristal cortado y demás, tenía que ser perfecto. Si vas a hacer algo, hazlo bien, sea lo que sea. También mencionaste una frase de que la mediocridad para ti no es una opción. No, yo recuerdo perfecto que cuando yo era niña, mi abuelo nos decía, si tú quieres ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero del mundo. Y así para todo, ¿no? No hay trabajo pequeño, lo que hay son personas pequeñas. Por eso te decía, la mediocridad no debe ser opción nunca. Muy buen consejo, muy buena filosofía, muy empoderada. Y es esta misma filosofía la que te ha ayudado para ir escalando. Sí, te digo que soy necia, soy impaciente, curiosa y siempre doy de más. Después de más o menos un año y medio, mi jefe me dice, tenemos que certificarnos en ISO TS y en ISO 14000. Estas ISO que menciona son normas internacionales para productos, servicios, sistemas, y entonces ayudas en una auditoría. En dos, una auditoría de calidad y una auditoría ambiental. Todo eso por tener el espíritu de querer aprender siempre. Insaciable, siempre, siempre buscando. Y siempre he creído que la educación continua es fundamental. Y no solamente en lo que haces diario. Creo que incluso es más importante educarse constantemente en absolutamente todo. Me gustaría preguntarte qué le dirías a tu yo más joven de veintitantos. Le diría, esto que estás haciendo no es pequeño, ni es denigrante, ni insignificante. Todo es importante. Sí, estás muy orgullosa de ti, Sí, de lo que te has convertido al día de hoy. Qué bueno que pudiste vivir todo eso, porque todo forma parte de tu historia. exacto. Todo forma parte y moldea quién eres hoy. Si bien es importante tener éxito, creo que es mucho más importante fracasar, porque el fracaso es lo que realmente
Te pone en la perspectiva o en la posición de volverte una mejor versión de ti misma. Sí es cierto, como que toda la suma de fracasos son necesarios para llegar al éxito. Hay una película de Almodóvar que me gusta mucho que se llama Todo sobre mi madre. Hay un personaje que es una actriz muy famosa. Tiene a su lado a una persona común que es una fan. Le pregunta a ella qué se siente ser tan exitosa. Y la actriz le contesta, el éxito después de un tiempo es como si no existiera. O sea, se vuelve común. Invisible, aburrido y te mantiene en el mismo lugar. No creces, no aprendes. Qué frase tan... Híjole, me dejó en shock. Te saca tantito de balance y dices, no, a ver, espérame, ¿qué? Y todos estos fracasos son parte de tu historia hasta el día de hoy. Todas y cada una de esas cosas me han servido para aprender, incluso establecer una disciplina diaria que consiste en, punto número 1, priorizar mis actividades. Número 2, terminar siempre lo que comienzo. Hacerlo lo más rápido posible y seguir aprendiendo. Son tus pilares. Son mis pilares fundamentales que luego los traduzco a las cosas nuevas que voy aprendiendo. Mi proceso es, cuando aprendo algo nuevo, me doy 3 meses para dominarlo y 3 meses para innovar. Qué padre filosofía, muy retadora contigo misma. Sí, Pero supongo que también ha de ser pesado vivir así, ¿no? absolutamente. Es muy cansado. ¿Cómo manejas tú los fracasos cuando dices, en 3 meses no he dominado lo que ya me había propuesto? No voy a decir que no es frustrante, te digo que soy muy impaciente. Entonces, cuando en esos 3 meses no se da, la parte necia de mí se activa. Y entonces empieza el proceso de ¿por qué no? ¿Por qué no? A desmenuzar las razones, atacarlas una por una para llegar al sí. Mira, sin querer me apliqué a mí misma los 5 porqués. Otra filosofía industrial. Ahí se nota el conocimiento nada más. Y de ahí fuiste escalando en la empresa, pasaste por compras de producción, supervisor de servicio al cliente, planeación, ingeniería de costeo. Y esta fue una de las importantes, ¿verdad? Porque ya no querías estar con tu jefe anterior. ¿Qué sucedió? Tuvimos un pequeño desacuerdo. Me imagino que él ya ni se acuerda. Que por cierto me contaste que él ya no es gerente de esa planta, ahorita ya es vicepresidente de operaciones. De Norteamérica, sí. Los dos hemos crecido. Muchísimo. Y entonces tú pides la oportunidad para este puesto en ingeniería de costeo. Me dije, el siguiente reto es hacer algo que nunca he hecho y de lo que no sé nada. Fui con el gerente de ingeniería y le dije, yo no sé nada de ingeniería, no sé leer planos. No tengo idea del análisis estadístico, no sé de los modos de falla, etcétera, etcétera, pero aprendo rápido. Traigo actitud. Mi actitud está al 100. Porque para esto tú no estudiaste ingeniería. No. Pero cuando te entrevisté me contaste que has estado en tantos puestos de la rama que te llegan a dar por ingeniera. Sí, el haber pasado por todos esos puestos me permite ver una parte diferente de la empresa. Y, por ejemplo, cuando estuve en planeación, fue realmente cuando yo llegué a tener un conocimiento profundo de la empresa en la que trabajaba. En lugar de quedarme en mi archivo de Excel y tal, me fui a piso de producción a que la gente me explicara qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía así y en los subsecuentes, ¿no? Entonces me permitió aprender de cada fase del proceso y cuando yo quiero dar el salto a ingeniería, tengo todo ese conocimiento base, ¿no? A mí lo único que me hacía falta, que me enseñaran a leer planos, tolerancias, todas esas cosas que hacen los ingenieros tan bonitas. Y además, recuerda, a mí no me gustan las matemáticas. Esta posición era ingeniero de costeo. ¿Qué hace un ingeniero de costeo? Hace la estimación de cuánto te va a costar X diseño del cliente. Y tú te aventaste. Pues si fulano de tal y fulano de tal pueden, ¿yo por qué no? No fue porque me sintiera superior a ellos. No me sentí inferior tampoco, sentía que éramos iguales, ¿no? También en ese interín yo decido regresar a la escuela. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento sucedió? Porque sí te graduaste de Comercio Exterior y Aduanas. ¿Qué te motivó a regresar a la uni?
cuando yo me convertí en supervisor de Customer Service y planeación. Me sentí a un paso de una gerencia y eso fue lo que me motivó. Yo dije, si yo no tengo mi carrera terminada, no importa lo buena que sea, jamás me van a ofrecer el puesto. Para ser gerente se necesita entonces un título universitario. Sí, esa fue mi motivación. Y que esta fue una etapa dificilísima porque me contaste que hacías 2 horas de una ciudad a otra, de que vas a la escuela y regresabas y nunca dejaste de trabajar. Sí, fue exactamente como sucedió. Yo no dejé de trabajar, tampoco pedí permisos especiales en la oficina. Los días que yo iba a la escuela, regresaba a trabajar y trabajaba extra los sábados y domingos para que recursos humanos no pudiera decirme es que estás trabajando horas de menos, ¿no? Claro, entonces fue una temporada muy complicada, ¿verdad? Fue mucho trabajo, muchísimo esfuerzo. Además, en esa época tuvimos crisis fuertes con 2 clientes muy importantes, en donde estuvimos a punto de parar la línea en varias plantas. Cuando eso sucede, se desencadenan muchas cosas, ¿no? Hay que entrar con tiempo extra en las líneas de producción, hay que jalar recursos de proveedores, expeditar embarques y hacer planes y estar en juntas y hablarle al cliente y hacer las propuestas. Y si te dicen que no, regresar con el equipo, volverlo a armar todo y así, ¿no? Ver cómo le haces para que el material se mande y a tiempo, y si no hay muchas multas por parte de los clientes. Es una industria difícil, sí. Llena de estándares, de exigencias. El tiempo lo es todo. Cada segundo cuenta. Llegamos a un momento en el que un cliente nos mandó una cotización en la que decía, esto te va a costar por minuto miles de dólares si paras la línea. Y eso es en todos lados. O sea, esta es una industria millonaria y por eso es tan pesado este ambiente. Es un ambiente lleno de estrés, sí. Es un ambiente muy exigente. No voy a decir que es una industria que no es para todos. Yo creo que sí, todo el mundo tiene cabida, pero siempre y cuando tengas el compromiso, no de morirte en la raya, ¿verdad? Pero sí de darlo todo porque es muy estricta. Sí, los errores son muy costosos. Y entonces, sí terminas la uni. Termino la uni, te digo que mientras estaba en este puesto de supervisor de Customer Service y planeación, tengo mi desacuerdo con mi jefe, convenzo al gerente de ingeniería que me contrate y así fue como yo hice mi primer viaje a Michigan, porque mi entrenamiento fue aquí, en la planta. Ya iba a decir de en dónde. Se quedaron esperando. Sí, no. Y entonces, este fue tu primer acercamiento profesional para trabajar en el extranjero. Sí, como me acuerdo de los nervios en migración, en el consulado para sacar la visa y tal. Una cosa muy bonita. Sí, está muy padre. Yo siempre que voy me da unos nervios. Y entonces, ¿qué entrenamiento te mandaron a recibir aquí? Fue más bien operacional, tipo, esta es la pantalla del sistema, hazle clic aquí, aquí le pones los valores, cuando termines el documento lo guardas acá, o sea, ese tipo de entrenamiento, ¿no? Pero la parte medular del asunto, de así lees el plan, nadie me la dio, tuve que dármela yo solita. Autodidacta. Autodidacta 100%. ¡Qué padre! Bueno, en ese momento no. En ese momento no. Creo que hay muchas personas que pasan por eso de ¿cómo le hago? No le sé, nadie me explica y pues ni modo, investigarle, ¿verdad? Como que yo siempre he tenido esa motivación. Si nadie te lo dice, investígalo. Para mí eso no es un obstáculo, nunca lo ha sido. Y cuando me encuentro con personas que el obstáculo es ese, me da muchísimo coraje. Es que no sé cómo hacerlo. Y así como que, investiga, Google es gratis. Claro, y más ahorita que ya todo está en internet. Y mira, si bien es cierto que donde trabajas es responsable de tu entrenamiento, no al 100%. No hay forma que te lo den al 100%. Complementarlo por ti mismo y como te decía, la educación continua es clave, sobre todo en las cosas que no conoces obviamente, pero en las que no te desempeñas diario. Por supuesto, sí. Traten de aprender de todo. De todo. Y entonces terminas este entrenamiento y te regresas a México. Regreso a México con este nuevo puesto y parece que en mi vida los bautizos de fuego son una constante.
Recién desempacada de entrenamiento, a la empresa le llega un proyecto súper importante con una marca de autos de lujo que va a ser un antes y un después para la compañía y me toca a mí hacer todo el costeo. Eran casi 400 números de parte. Yo hacía mis cuentas que, una vez más, mi fuerte no son las matemáticas, si no me salían. Y yo decía, es que yo realmente no creo que este sea un buen negocio. Mi impresión era que no era suficiente. De repente nos enteramos que nos habían vendido. Sí, que vendieron la empresa varias veces, ¿verdad? Primero era en inglés y luego japoneses. Y luego un día nos amanecimos con que éramos franceses. Los franceses llegaron con una política, una cultura laboral distinta, estándares distintos. Y entonces con ese cambio también significa que los franceses deciden estandarizar operaciones. Pero entonces la compañía francesa es una compañía muchísimo más grande, con presencia global. Eso significó que el sistema de ERP tenía que implementarse en nuestras plantas. Llega este proceso de estandarización y el director de IT me dice, ¿sabes qué? Para poder hacer la estandarización o la implementación necesitamos a una persona de cada área del negocio para que pueda liderar el cambio. Tienes que ir a recibir entrenamiento a Francia y cuando termine el entrenamiento vas a tener que ir a implementar este sistema en el área de logística a las plantas en España, en Portugal, en Estados Unidos y en México. Y tú de nombre de aquí soy. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Te emocionaste? Súper emocionada. Yo no sabía que quería eso hasta que me lo ofrecieron. ¿Cuál plan de vida? O sea, no hombre. A mí es lo que me ha funcionado, ¿no? Me voy a Francia, recibo el entrenamiento. La primera implementación es en Portugal a fin de año. Entonces nos pasamos Navidad y Año Nuevo trabajando en la planta, además en tercer turno, porque nadie quería hacerlo y entonces pusieron a la chaparrita mexicana a que se pusiera a acompañar a los muchachos de tercer turno, porque además todos eran hombres. ¿Y ahí llegaste a sentir racismo? No racismo, pero un poquito de misoginia. Fue así como que, ¿y esta fulana que me va a venir a enseñar a mí? Número 1, siempre he sido la más chaparra de todo el equipo. Punto número 2, soy mujer. Súper determinada. Muy capaz también. Como soy muy curiosa, todo quiero saber, todo quiero aprender. A partir de entonces me enfrenté con muchas personas porque así lo hacemos, porque así es. Y entonces eso me lleva a pensar muchas veces que hay muchas personas que a pesar de que trabajan en la industria, permanecen ignorantes. A veces porque así les ha tocado tener un jefe que se guarda toda la información y que no la comparte con nadie, o porque han decidido mantenerse ignorantes para que no les pidan más. Se acomodan, o sea, yo estoy cómodo en mi puesto. Yo no quiero saber nada, yo esto es lo que hago y punto, se acabó. Y de ahí te fuiste a Barcelona. Me quedé a vivir 3 meses en Barcelona, pero como en Europa los horarios son diferentes, fue padrísimo. Fueron como unas vacaciones pagadas, ¿no? Pero después de ese tiempo de relajación, te tocó venirte a Estados Unidos y estuviste trabajando en 2 plantas a la vez, Michigan y Juárez. Fue como si me hubieran dicho, relájate porque lo que viene está cañón. Si una planta es difícil, no te puedes imaginar lo que fue 2 al mismo tiempo. Me dicen, te importamos 1 año. Nos ayudas en el proyecto y pues ya. Y dije, sí quiero, ¿cómo no? Nada me da frío. Comienzo a trabajar muy fuerte. Me contaste que horarios de 19, 20 horas, no tenías descanso fines de semana, un periodo pesadísimo. Muy pesado. El proyecto ha sido uno de los más grandes que la compañía ha tenido. Tuvimos que requerir ayuda adicional. Afortunadamente no paramos a nadie. No paramos líneas, no paramos embarques. Es extremadamente difícil, sí. Nadie pensó que se iba a lograr, pero se logró. Estuvo padrísimo cuando apagamos el sistema viejo y encendimos el nuevo y funcionó. No hubo errores, paros, bloqueos, todo fluyó. Obviamente sí hubo problemas, porque es normal, pero sí considero que fue un súper logro porque la complejidad era wow. Pudimos hacerlo en tiempo y en forma, no hubo demoras. Es que es así como que la estrellita dorada que me gusta ponerme en la frente. No hubo demoras, señores.
No, hombre, sí me siento súper orgullosa, muy, muy orgullosa, porque yo fui la que se encargó no solamente del área de logística en cuanto a entrenamiento y demás, sino también en este proyecto fui la encargada de la base de datos de ambas plantas. Sí, fue agobiante, también muy satisfactorio, y lo que yo hice para no sentir el miedo que ya tenía era no pensar en eso, en qué iba a pasar si no resultaba. Lo mismo, ¿no? Para ti no era opción fallar. No. Lo que mencionaste de que la mediocridad, el no puedo, no era una opción. Sí, entonces por eso mis días eran así, ¿no? O sea, porque si te empiezas a dar el tiempo para pensar, para descansar si quieres en cierto modo, para relajarte y tal, las cosas te empiezan a salir de control un poquito. Yo sabía que tenía que acabarse en algún momento, ¿no? O sea, tenemos un plan de trabajo y ciertamente la lista era interminable de actividades. Sin embargo, si te enfocas en las actividades y no en qué tantas actividades tienes que hacer, al final lo acabas haciendo en tiempo récord, bajándole mucho al estrés que nada más estar pensando todo lo que tengo que hacer y que no he hecho, ¿no? Creo que ese es un consejo bien importante porque si hay mucha gente que se sobrecarga demasiado solitos y como que nos cuesta separar las tareas, como no tengo las herramientas, pero una vez que ya este proyecto estaba caminando bien, para relajarte empezaste a salir solita, ¿verdad? Sí, como yo era la única aquí y además la única mexicana, pues yo estaba sola y los fines de semana o cada vez que podía, agarraba a mi perra, la subía al coche, una canasta con snacks y me iba a manejar por ahí. Te fuiste a la aventura. Sí. Y entonces, ya que estabas en este momento donde te sientes en la cima de tu carrera profesional, la autoestima supongo que iba subiendo. No, hombre, estaba yo, así tal cual lo describes, estaba en la cima del éxito, me sentía inalcanzable, satisfecha con todo. Y es justo en este momento en el que te sientes que estás en tu top, que todo se voltea. Sí. Y así termina la primera parte de la historia de Nayeli, una mujer que, a pesar de los retos familiares, profesionales y personales, logró reinventarse y llegar hasta lo más alto de su carrera. Pero cuando todo parecía estable, llegó la prueba más dura de su vida. Quédate pendiente de la segunda parte y recuerda activar las notificaciones para que no te la pierdas. Esto fue Mexinges por el Mundo. Soy Lili y te espero en el siguiente episodio.